Hola chiquillos, ¿cómo están? Octavo básico, espero que se encuentren súper bien. Vamos a revisar este nuevo video que tiene que ver con el Estado moderno y su expansión, pero no la expansión que hay, la expansión europea hacia el continente americano o hacia la India, que eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Simplemente vamos a ver el Estado moderno, la transformación que hay desde la época feudal hasta la época moderna. Veamos una comparación entre la época medieval y la época moderna. Vamos aquí a situarnos los cambios que hay. Miren, en la Edad Media, que concurre desde el siglo V al siglo XV, y la Edad Moderna, que va desde el siglo XV al siglo XVIII. Veamos, los señores feudales versus el rey y la influencia de la iglesia en asuntos políticos. Recordemos que en la Edad Media, a finales de la Edad Media, existía el feudalismo y mandaban más los señores feudales que el rey, los cuales no querían devolver el poder. Por lo tanto, en la época moderna los reyes quieren de alguna forma recuperar este poder. Entonces los estados nacionales dirigidos por reyes con poderes absolutos comienzan a tratar de recuperar este poder. Este es un problema netamente político. ¿Ya? ¿Qué más? Las actividades que habían en la edad medieval eran de carácter agrario, eran actividades de autoconsumo, de subsistencia, o sea, sembraban solamente lo que iban a necesitar. No había un comercio, no había, con suerte había trueque entre estos pobladores. Entonces, en la Edad Moderna surge el predominio del comercio y el mercantilismo. ¿Por qué? Porque a final de la Edad Medieval hay algunos agricultores que llevan estas mercaderías sobrantes, las llevan a las ciudades para venderlas. Y con esto, ¿cierto? Se va a generar el comercio. Surge una nueva clase social que es la burguesía. Bueno, entre entonces las actividades agrarias y el predominio del comercio tienen que ver con la economía existente en la época. Luego, en la edad medieval, la sociedad era estamental, vivía en el campo, por eso dice rural, y existían vínculos de vasallaje entre un señor vasallo y el señor vasallo, digo, y el señor feudal. ¿Ya? Comienza aquí a formarse la burguesía, como les comenté anteriormente. Y durante la época moderna, el desarrollo estamental se mantiene, pero surge esta nueva clase social que es la burguesía. La burguesía corresponde al tercer estado, pero son los comerciantes que tienen el dinero, que tienen el poder adquisitivo. ¿Ya? Ese es un problema netamente social. Y finalmente, en la edad medieval hay una fuerte religiosidad católica. Está basado en el teocentrismo, o sea, todo basado en Dios. Y en la edad moderna surge una capacidad antropocéntrica. En la presentación anterior vimos la ruptura de la unidad religiosa, ¿cierto? Hay nuevas religiones cristianas. Más adelante vamos a revisar lo que es la exploración de América, de África y de Asia, como aparece ahí. Y esto tiene que ver con la visión del nuevo mundo. Ya no es una visión tan teocéntrica, sino que es una visión más antropocéntrica. Vamos con algunas características del Estado moderno. Por ejemplo, se desarrolla económicamente el comercio y con esto el resurgimiento de las grandes ciudades que hay en Europa. Por eso dice el renacimiento urbano. Se comienzan a establecer unidades territoriales, o sea, los reyes comienzan a recuperar estos feudos que habían perdido por mucho tiempo y comienzan a unirlos. Hay una centralización del poder en manos del rey. ¿Qué quiere decir centralización del poder? Que el rey contiene todo el poder, contiene mucho poder, pero para esto va a necesitar de otros agentes que lo van a ayudar. El poder del rey aumentó y se hizo posible en la medida que fueron capaces de contar con, y aquí es lo que yo les quiero comentar sobre la concentración del poder. El rey aumenta su poder, pero para esto necesita una fuerza militar, un ejército, porque si va a pedirle los feudos a los señores feudales para que se los devuelvan, y el señor feudal no quiere, entonces para eso necesita un ejército, ¿cierto? Para poder presionar y poder recuperar sus tierras. Y debe tener una base financiera,
La base financiera, ¿para qué? Para poder mantener al ejército. Ahora, la base financiera, ¿cierto? Se genera a través de los impuestos que pagan principalmente la burguesía. La burguesía son la clase dominante económica en esa época. Siguen siendo el tercer estado, pero son la clase que tiene los recursos. Y también debe tener una burocracia. La burocracia, ¿cierto? Es todo el cuerpo administrativo con el que cuenta el rey para gestionar. Y también un conjunto de ideas que sustenten su poder. ¿Qué quiere decir un conjunto de ideas? Esto tiene que ver con las leyes. Ya se rescata de ahí un poco el derecho romano para establecer leyes que prohíban o que sean en beneficio del Estado. El Estado se caracteriza, o sus principales elementos son tres: el territorio, la población y, lógicamente, el poder. A ver, el territorio. Deben contar con una ciudad capital. La ciudad capital es el centro político y administrativo del Estado territorial, donde reside el rey y el gobierno central. ¿Ya? Luego, debe contar también con fronteras. ¿Qué tipo de fronteras? Existen tres tipos de fronteras. Fronteras políticas. La frontera política principalmente tiene los límites hasta donde se extendía el poder del Estado. La frontera militar. La frontera militar tiene que ver con la protección que hace la fuerza militar, y también tiene que ver con las fronteras aduaneras. Las fronteras aduaneras, en ciertos lugares de la frontera se levantan pasos aduaneros o de control, ¿cierto? Para poder revisar las mercaderías que ingresan o salen del Estado. Luego, debe existir una soberanía exterior. La soberanía exterior tiene que ver con que el Estado era independiente, ya no reconocía ningún poder exterior. O sea, trataban de ser autónomos, no se dejaban guiar o mandar por leyes extranjeras. Y la soberanía interior, donde el Estado tenía la capacidad de mantener fuerzas armadas, era recaudador de impuestos, podía legislar, ejecutar leyes, administrar sus propias justicias. En el fondo eso era. Y esto lógicamente tiene una base burocrática. Como les dije antes, la base burocrática tiene que ver con todo el cuerpo administrativo que ayudaba al rey a realizar todas estas funciones. Lo constituía un aparato administrativo del Estado. El conjunto de funcionarios estatales cumplían diversas funciones en la administración. Entre los funcionarios se contaban, por ejemplo, las relaciones diplomáticas con otros estados. Y tenía que contar siempre, siempre con un ejército. El ejército eran los soldados, ¿cierto?, de oficio que cumplían la tarea de asegurar la paz interna y defender al Estado en caso de guerra. Existía la modalidad de ejércitos mercenarios también. En el caso de las monarquías, ejércitos permanentes. Siempre las monarquías trataban de tener ejércitos permanentes. En síntesis, chiquillos, para que puedan realizar la actividad de la guía. A ver, el Estado moderno surge de la unión de varios reinos. Algunos reinos tuvieron que unirse, o de varios feudos. Las monarquías, caracterizadas por concentración del poder en manos del rey. O sea, el rey tenía que tener un poder, concentrar el poder, tenía que ser de alguna forma autoritario para poder recuperar estos territorios. El ejército del poder de un territorio determinado. Perdón, el ejercicio del poder de un territorio determinado. O sea, para poder mandar en ese territorio. El territorio estaba demarcado por límites y fronteras. El ejercicio del poder sobre una población. O sea, mandar sobre la población para lógicamente ser obedecido. Se desarrolla en el periodo, a ver, aquí dice siglo XV y siglo XVI, pero comienza a finales de la Edad Media. En el siglo XIV ya comienza a manifestarse, ¿cierto?, este cambio en algunos lugares sobre estos estados. Los reyes quieren recuperar su poder, pero a finales del siglo XIV ya comienzan a establecerse estos cambios.
Y debido al desarrollo económico y al renacimiento urbano es que también surge el Estado moderno. O sea, el desarrollo económico fue súper importante para el Estado porque lógicamente ayudaba con los impuestos. El comercio que se realiza en las ciudades también es importante. Bueno, ¿quiénes son los que tienen este poder económico? Son la burguesía. Los que dan el poder al Estado moderno son la burguesía, que es quienes aportan con los recursos económicos. ¿Por qué? Porque pagan impuestos, dice ahí. Son estos comerciantes, mercaderes que transportan mercadería, ¿cierto? Son los que pagan los principales impuestos que van a ir en completo beneficio del Estado moderno. Acuérdense, como dice en la presentación anteriormente, ¿para qué sirve? Para mantener el ejército, por ejemplo. Y finalmente, son los que financian la burocracia y el ejército. ¿Qué cosa? Los impuestos. O sea, nadie va a trabajar gratis. Todo el plantel que tenía el rey de funcionarios administrativos, o sea, la burocracia, tenían un sueldo. Y el ejército, lógicamente, necesitaba de recursos para poder obtener sus armas y de esta forma poder apoyar al Estado moderno. Chiquillos, espero que les haya quedado súper claro. Aquí hay una síntesis que van a poder también, les va a poder servir para su guía de estudio y para poder completar la actividad que hay ahí. Espero que les vaya súper bien esta semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo video, chiquillos. Chao.